Era muy joven, tan joven, que muchos dudarían de su fuerza, pero bastó que encontraran sus huesos, para que el mundo jamás volviera a ser el mismo. Un hombre grabado en silencio durante siglos emergió de las sombras de las catacumbas de Roma, Filomena. Junto a sus restos, un pequeño frasco con sangre seca y una inscripción enigmática. Desde entonces, lo que parecía olvidado se transformó en un río de milagros. Curaciones, liberaciones, transformaciones. Miles comenzaron a pronunciar su nombre con reverencia. Se construyeron iglesias. Muchas almas fueron tocadas. ¿Quién era esa joven capaz de desafiar a un emperador y enfrentar la muerte sin temblar? ¿Por qué el cielo eligió revelar su historia justo ahora? En este video, conocerás la impresionante trayectoria de una mártir que, sin decir una palabra, habló al mundo entero con su fe inquebrantable. Y tal vez, al final de esta historia, comprendas por qué Santa Filomena sigue intercediendo por tantos corazones afligidos. Antes de ser reconocida en el mundo como santa y mártir, Filomena era solo una joven princesa, hija de nobles griegos que se habían convertido al cristianismo. Creció rodeada de cuidados, cultura y fe. Desde pequeña, mostraba una sensibilidad espiritual fuera de lo común. Mientras otras niñas se entretenían con juegos y fiestas, Filomena prefería el silencio de la oración, contemplando las cosas del cielo con una mirada pura y decidida. Era hermosa, tan hermosa que su sola presencia llamaba la atención por donde pasaba. Pero junto con esa belleza exterior, habitaba en ella una fuerza interior poco común. A los 11 años, movida por un amor ardiente a Cristo, hizo un voto solemne de castidad. Entregaría su vida entera a Dios, sin reservas. Aquel voto, aunque secreto, selló para siempre su destino. Su padre, un gobernante justo, respetó la fe de su hija, aunque con cierta preocupación. Vivían tiempos difíciles. El Imperio Romano todavía perseguía a los cristianos, y la fe en Cristo era vista como una amenaza al poder imperial. Cuando Filomena cumplió 13 años, todo cambió. Su padre fue llamado a Roma con una misión diplomática. El emperador Diocleciano, conocido por su arrogancia e intolerancia religiosa, mostraba descontento con los pueblos que se negaban a adorar a los dioses romanos. Durante la audiencia, ocurrió algo inesperado. Diocleciano vio a Filomena, y quedó fascinado al instante por su belleza y nobleza. Encantado, le propuso matrimonio, prometiéndole poder, riquezas y un estatus inigualable. Pero Filomena, con la misma dulzura firme con la que había hecho su voto a Dios, rechazó la propuesta. No pertenecía a Diocleciano, no pertenecía al mundo. Ya era de un rey, que no era de este imperio. Su negativa enfureció al emperador. ¿Cómo podía una muchacha tan joven desafiar su autoridad? ¿Cómo podía rechazar los mayores privilegios por fidelidad a un Dios invisible? Dominado por el orgullo, Diocleciano no aceptó un no. Ordenó que Filomena fuera encarcelada, creyendo que, con el tiempo, con amenazas y promesas insistentes, cambiaría de parecer. En la oscuridad de su celda, sola y sin saber lo que le esperaba, Filomena no lloró. Oró con confianza, entregando a Dios su cuerpo, su futuro y su vida, si fuera necesario. Mientras Roma continuaba girando en torno a fiestas, estatuas y orgullos imperiales, una niña de 13 años se preparaba en silencio para ofrecer un mayor testimonio de amor, dar la vida por Cristo, sin vacilar. Allí, en el silencio de su celda, comenzaba a nacer la historia de una mártir que, siglos después, aún tocaría los corazones del mundo entero con su valentía. La celda fría y oscura no lograba quebrar el corazón de la joven Filomena. Cada piedra húmeda que rozaba sus rodillas dobladas era un altar de entrega. El emperador creía que el tiempo y el miedo harían vacilar su voluntad, pero no sabía que esa alma ya había sido decidida desde la infancia. Ni siquiera la muerte rompería su pacto con Dios. Incapaz de doblegarla con promesas, Diocleciano desató su furia en forma de dolor. Vinieron los azotes,
repetidos, impiadosos, brutales. Cada golpe dejaba marcas en la carne, pero no en la fe. Los guardias esperaban gritos. Ella ofrecía oraciones. Esperaban desesperación. Ella respondía con silencio y firmeza. Como última amenaza, el emperador ordenó algo aún más terrible: atar una pesada ancla al cuello de la joven y lanzar su cuerpo al río Tíber, con el intento de hacerla desaparecer en las profundidades, como un nome esquecido por la historia. Pero lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de algo mucho mayor. Mientras el cuerpo de Filomena se hundía en las aguas oscuras, una luz resplandeciente envolvió el río. Ángeles descendieron del cielo, rompieron las cadenas y devolvieron a la joven a la superficie, viva, ilesa y radiante. Las cadenas de la muerte habían sido rotas. Era como si el cielo entero proclamara: esta alma no pertenece al imperio de la tierra, sino al reino eterno. Los soldados, atónitos, la vieron regresar. Incluso Diocleciano quedó paralizado. Pero su asombro no tardó en convertirse en furia. El orgullo herido de un hombre que se creía un dios no soportaba ser desafiado por una adolescente. Ordenó nuevas torturas. Filomena fue atada a una columna y alcanzada por flechas. Las puntas cortaban el aire con furia y herían su cuerpo ya exhausto. Pero, para espanto de todos, las heridas no la vencían. Y una vez más, los ángeles acudieron a ella y sanaron sus llagas. Cegado por el orgullo, Diocleciano mandó que las flechas fueran calentadas al rojo vivo antes de ser lanzadas. Flechas encendidas cruzaron el cielo, pero esta vez, regresaron contra los propios arqueros, hiriendo a aquellos que intentaban dañarla. Era como si el cielo dijera: basta. Incapaz de destruirla con dolor ni terror, el emperador dio su última orden: la ejecución, la espada, el martirio. Filomena se arrodilló, no como quien se rinde, sino como quien se entrega, como quien sabe que su vida no está siendo arrebatada, sino ofrecida. Con apenas 13 años, selló con sangre el voto que había hecho en secreto. La tierra recibió su cuerpo de mártir, pero el cielo la acogía como una reina fiel que había vencido la mayor de las batallas. Permanecer firme cuando todo invitaba a rendirse. Y fue ahí, en ese momento de aparente silencio final, que comenzó el eco más fuerte de su historia. Porque la niña que murió en la oscuridad, pronto haría milagros a la luz del mundo. Durante siglos, el nombre de Filomena permaneció oculto. Su cuerpo, sepultado en las profundidades de las catacumbas de Roma, descansaba en silencio. Nadie sabía quién había sido, ni qué historia llevaba consigo. Pero el cielo, que vela por sus santos, jamás la olvidó. En el año 1802, arqueólogos descendieron a las catacumbas de Priscila. Entre corredores oscuros y huesos antiguos, algo llamó su atención. Una pequeña inscripción en latín: Pax tecum, Filomena, y al lado, un frasco con sangre seca. Era como si el tiempo, al fin, hubiera abierto una puerta sellada por Dios. A partir de ese momento, la historia de Filomena resurgió de las cenizas del olvido. Sus reliquias fueron trasladadas a la pequeña ciudad de Mugnano del Cardinale, en Italia. Y allí, comenzó algo extraordinario. Poco después de la llegada de las reliquias, los milagros comenzaron a florecer. Enfermos eran sanados. Niños volvían a caminar. Corazones angustiados encontraban paz. Las noticias se expandieron como fuego entre los campos. Y con ellas, la fe despertaba en miles de almas. Uno de los milagros más impactantes fue el de Pauline Jaricot, una joven fundadora de la Sociedad para la Propagación de la Fe. Gravemente enferma y sin esperanzas, Pauline rezó con fervor ante las reliquias de Filomena, y al tocarlas, fue sanada de manera instantánea e inexplicable. Los médicos no podían explicarlo, pero los corazones sabían. Filomena había intercedido. Y ese no sería el último. Curiosamente, con la expansión de su devoción,
comenzaron a surgir relatos místicos sobre su vida. Una religiosa llamada Hermana María Luisa de Jesús afirmó que Filomena se le había aparecido en visiones, revelándole su historia, su infancia, el voto de castidad, la prisión, las torturas, los milagros y el martirio. Estas visiones, aunque no eran documentos oficiales, traían una coherencia espiritual tan profunda que tocaban el alma de quien las escuchaba. Porque la fe no necesita pruebas históricas, cuando los frutos de la intercesión son tan visibles. El pueblo comenzó a llamarla la santa de lo imposible, la mártir de la pureza, la joven que nunca se rindió. Capillas comenzaron a ser construidas en su honor. Altares familiares fueron adornados con su imagen. Y peregrinos de todas partes comenzaron a llegar a Mugnano, con lágrimas y esperanza, llevando sus pedidos, sus dolores, y regresando con gracias. Incluso los papas se unieron a la devoción. Pío IX atribuyó a Santa Filomena la curación de una grave enfermedad. León XIII recomendó que se construyeran altares dedicados a ella en las iglesias. Y Gregorio XVI, impresionado por los milagros, declaró oficialmente su martirio, reconociendo la fuerza de su fe. Aunque nunca pasó por un proceso formal de canonización, Filomena ocupó un lugar especial entre los santos de la Iglesia Católica. Su juventud, su firmeza y la cantidad incalculable de milagros concedidos a través de su intercesión la convirtieron en símbolo de pureza, fortaleza y esperanza. Cada fiel que tocaba sus reliquias con fe salía transformado. Cada oración pronunciada en su nombre llevaba el sello de la confianza. Y cada milagro renovaba la certeza de que el cielo eligió a una joven para confundir a los poderosos, sanar a los enfermos y reavivar la fe de los pequeños. En cada generación, Dios levanta voces que no gritan, pero que transforman. Santa Filomena fue una de esas voces, discreta, escondida por siglos, pero que hoy resuena en los corazones del mundo entero. No escribió libros, no fundó congregaciones, no predicó en plazas, pero vivió su fe con tal intensidad, que el cielo mismo se inclinó para hacerla conocida en el momento justo. Filomena no buscaba gloria, solo quería amar a Dios con todo su ser, y por eso fue coronada con una herencia que este mundo jamás podría ofrecer: la gloria de los mártires, la honra de los puros, la confianza de los que interceden ante Dios por millones de almas. ¿Cuántas veces buscamos soluciones en fuerzas pasajeras y olvidamos que, en el cielo, hay intercesores como Filomena, que comprenden nuestras heridas, ven nuestras lágrimas y llevan nuestros clamores directamente al corazón de Dios? Su nombre, que significa amiga de la fuerza, no podría ser más acertado, porque fue en la debilidad de su edad donde mostró la fortaleza de su fe. Fue en el sufrimiento físico donde reveló la sanación espiritual. Y fue en el silencio de una celda romana donde dejó el testimonio más poderoso que alguien puede dar. Mi vida le pertenece a Cristo, cueste lo que cueste. Hoy, cuando tantos se sienten perdidos, cansados o en crisis, Santa Filomena se presenta como un faro, un recordatorio de que los milagros aún suceden, de que la pureza aún es posible, y de que Dios todavía escucha. Si estás enfrentando algo imposible, si cargas con un peso que nadie comprende, ora, pide y confía, porque Santa Filomena no ha dejado de interceder. Ella sigue actuando, sigue sanando, sigue tocando vidas con el mismo amor con el que ofreció la suya. Tal vez llegaste hasta aquí buscando solo una historia, pero ahora sabes que encontraste algo mucho más profundo. Encontraste esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Santa Filomena, intercede por mí. Déjanos tu intención. Compártelo con alguien que necesite un milagro. Y lleva esta luz a otros que, como tú, están buscando respuestas. Y no olvides suscribirte al canal. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Santa Filomena, ruega por nosotros. Amén. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.